Entrevista matutina. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Entrevista Matutina. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Francisco Rodríguez, director de la Fundación Petróleo por Venezuela y profesor de la Universidad de Denver. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Andrina, un gusto estar aquí. Tengo en mis manos un ejemplar de esta propuesta que ustedes realizan, Respuestas Cooperativas a la Crisis de Venezuela, una hoja de ruta para la negociación. Quiero que me hable acerca de este trabajo, en qué está orientado y precisamente los venezolanos hemos escuchado muchos diagnósticos acerca de la situación real, pero encaminarse en esas respuestas necesita metodología. ¿Qué proponen ustedes? Sí, bueno, gran parte del problema de los diagnósticos es que muchas veces no están anclados a soluciones, no están atados a soluciones y mucho menos a soluciones que de verdad estén vinculadas con la realidad política de nuestro país. Ese libro y ese trabajo comenzó hace 2 años, y es un trabajo en el que yo he liderizado a un grupo de técnicos que hemos estado pensando en cómo dar soluciones al aquí y ahora en Venezuela. O sea, no pensando en qué es lo que se va a hacer el día después de muchas cosas, después de las próximas elecciones, siempre se piensa, no, o sea, ¿qué se puede hacer para darle respuestas concretas a la gente y que esté enmarcado dentro de la realidad venezolana? Y la realidad venezolana es que hay un proceso de negociación. En ese proceso de negociación en este momento se están logrando algunos avances, se ha logrado alguna flexibilización de sanciones y se van a generar ingresos petroleros significativos para la nación. Nosotros presentamos varios escenarios de estimación que están en el orden de los 10.000 millones de dólares, podrían hasta llegar a 20.000 millones de dólares al año. Entonces la discusión que deberíamos tener, y gran parte de lo que se centra ese libro, es qué hacer con esos recursos, cómo utilizarlos, cómo asegurar que vayan dirigidos a atender las necesidades reales de la gente, cómo asegurar que se administren con transparencia, con rendición de cuentas, de forma que de verdad le lleguen a los grupos más vulnerables, que son los que han llevado el peso de la crisis. Una de las recomendaciones que hacen es ampliar las negociaciones para dar prioridad a lo humanitario, y si revisamos los reportes recientes que dan organizaciones como ACNUR, ellos dan un monto en el cual se ha distribuido una ayuda a los migrantes venezolanos en el mundo, incluso brindando asistencia a muchos municipios dentro de Venezuela. Pero ¿cómo hacer de esa ayuda una solución real para la crisis que estamos viviendo los venezolanos? Sí, esto es muy importante. Se han destinado muchos recursos afuera, a muchos menos recursos adentro, a donde están los grupos más necesitados, más vulnerables dentro del país. Ahora, la idea de ampliar las negociaciones tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros exploramos los procesos de negociación que se dieron en otros países también con crisis políticas complejas, como Sudáfrica, como Irlanda del Norte, nos conseguimos con que fueron procesos de negociación de múltiples partes, de múltiples actores. Y en Venezuela, la negociación se ha visto solo como un tema político y solo como un tema entre dos polos políticos. Entonces, el problema de ese modelo de negociación es que ese modelo termina con unos grupos que están interesados solo en los temas políticos, solo en los temas del poder, solo en los temas de las elecciones, que son temas importantes, que son temas muy relevantes, pero dejan de lado el tema humanitario, el tema de cómo resolver la crisis económica del país. Entonces nosotros sabemos que en el 2021 se firmó un acuerdo social, después se había llegado supuestamente a un acuerdo posterior para que se destinasen fondos en el exterior, que se identificaron en 3.200 millones de dólares para ese acuerdo social, y sin embargo todavía no se ha desembolsado ninguno de esos fondos. Entonces la idea es que si nosotros ampliamos la negociación para que en la negociación estén representados actores de las fuerzas vivas de la sociedad, que estén representados las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de derechos humanos, que estén representados los sindicatos, los empresarios, la iglesia, las universidades, podemos crear un verdadero diálogo nacional que se centre más en las necesidades de la gente, que se centre más en resolver los problemas de desnutrición, de hambre, de mortalidad infantil, de necesidad de recursos para que, por ejemplo, la canasta alimentaria sea sea posible para las familias venezolanas tener acceso a ella, no solo que se resuelva el problema de escasez visto como un tema de productos en los anaqueles, porque ¿de qué sirve tener productos en los anaqueles si la gente no tiene un salario para poder comprarlo? O sea, más bien es orientado al poder adquisitivo del venezolano, que es el problema real de fondo hoy, distinto a lo que se hablaba antes del desabastecimiento. Exactamente, pero el poder adquisitivo también está vinculado
justamente con que el país pueda recuperar sus ingresos petroleros, porque la economía venezolana siempre ha sido, y por supuesto que sería deseable hacer cambios estructurales en el largo plazo, pero en el plazo inmediato nosotros tenemos que entender que esta economía tradicionalmente tiene una estructura donde tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo, exportamos petróleo, recibimos dólares a cambio de ese petróleo. Eso ha estado muy mermado por la caída de la producción petrolera, en parte influida por las sanciones. La idea es comenzar a revertir eso, pero asegurar que cuando los recursos del petróleo entren, vayan a atender las necesidades de los grupos más vulnerables, vayan a atender las necesidades de los venezolanos. Porque si no se puede dar una enorme desigualdad, si no esos ingresos pueden concentrarse en los grupos más favorecidos, se pueden concentrar en corrupción, se pueden terminar yendo del país. Entonces la idea y nuestro planteamiento es crear instituciones mediante la negociación, mediante una negociación de múltiples partes, a crear instituciones que permitan darle transparencia y rendición de cuentas a la utilización de esos recursos. Hay un tema bien interesante que hojeando este trabajo pude ver y es el impacto de las sanciones como un instrumento, una herramienta de negociación política. Si contrastamos lo que ha sucedido en otras naciones que también han sufrido sanciones históricamente y ha quedado demostrado en el tiempo que las sanciones no son una medida eficiente, al menos para lograr los cambios de gobierno, ¿qué experiencia y qué aprendizaje podemos obtener de esto? Sí, bueno, la realidad es, como tú señalas, que las sanciones son efectivas un número muy limitado de veces. Aproximadamente el 34% de las veces terminan en un éxito, o sea, en el objetivo planteado, pero la mayoría de las veces terminan, de hecho, como las venezolanas. Y en particular, es cuando, incluso las veces, limitado número de veces, que son efectivas, son cuando sus metas son menos ambiciosas, pero las que se plantean lograr un cambio de gobierno son muy poco exitosas. Entonces, justamente, Estados Unidos, el gobierno estadounidense, pareciera haberse dado cuenta de eso. A pesar de que ellos han flexibilizado las sanciones y a pesar de que han hablado de la posibilidad de reintroducir sanciones de algún tipo, también y si no se llegan a cumplir los acuerdos de Barbados, también han planteado que no se va a volver a lo que estaba anteriormente de sanciones petroleras muy fuertes, porque además esas son las peores sanciones, esas golpean a la economía, esas no están centradas en dirigentes ni en personas allegadas al régimen. Cuando se le pone una sanción petrolera a Venezuela, quiere decir que PDVSA, que produce los ingresos de divisas de la nación, que representa más del 90% de las exportaciones, no puede exportar, no tiene entrada a los mercados ni petroleros ni financieros internacionales. Entonces, esas sanciones son muy poco efectivas y está demostrado que no lo son. Y en el caso venezolano, afortunadamente, ya estamos comenzando a ver una reversión de esas sanciones. Hablando de la economía local, históricamente se han utilizado expresiones como la de Uslar Prietri, sembrar el petróleo. Se ha hablado mucho sobre la necesidad de diversificar la economía para que no seamos un país monorrentista. ¿Cuál es la realidad de la economía venezolana hoy, comprendiendo todo este escenario de sanciones y todo lo que ha sucedido con la industria petrolera en los últimos años? Sí, la economía venezolana sigue siendo una economía rentista, esa es una realidad. Y lamentablemente, este tiempo en el que cayeron los ingresos petroleros, uno podría pensar que habría sido el momento para que por lo menos se desarrollasen algunos focos de actividad doméstica local. Pero la realidad es que no se han desarrollado industrias importantes de exportación que pudiesen servir como una alternativa del petróleo, porque esto también tiene que ver con las políticas públicas. Eso no pasa espontáneamente, eso no pasa de la nada. Eso tiene que ver con un Estado que esté involucrado en hacer política industrial rigurosa, en construir infraestructura, en resolver problemas de coordinación entre el sector privado, y lamentablemente nuestro Estado ha estado ausente en ese sentido durante los últimos años. También dentro de estas propuestas que están plasmadas en este trabajo, se habla de implementar políticas de canje o trueque de petróleo por bienes y servicios. Específicamente, ¿de qué estamos hablando? Porque esto también nos hace pensar un poco las políticas que ha instrumentado el Estado venezolano con países como Cuba, Rusia, Irán. No. ¿Desde qué enfoque? O sea, cuando se habla de hecho, ahí hablamos de programas de petróleo por bienes esenciales, no utilizamos la palabra canje, pero la idea básica es que los ingresos petroleros, los ingresos de venta de petróleo, sean utilizados solo o primordialmente para comprar ciertos bienes y bienes esenciales. En primer lugar,
insumos para la producción nacional, para la producción agrícola, para la producción de medicinas, y en segundo lugar, en los bienes que no se puedan producir o no se puedan producir rentablemente en Venezuela, entonces también la importación de bienes esenciales, la importación de alimentos y la importación de medicinas. Esto en otros casos de países que han estado sancionados, incluso muy prominentemente en el caso de Irak en los años 90, se intentó un programa similar, un programa que tuvo efectos positivos, también tuvo problemas que se tienen que corregir a nivel de diseño, y nosotros tenemos todo un capítulo justamente que trata del tema de programas tales como el programa iraquí y cómo esos programas ese diseño se puede ajustar para que funcione en la Venezuela de hoy. Pero de lo que se trata es de dirigir los recursos que le van a entrar al país a la satisfacción de las necesidades esenciales de los venezolanos, que no se vayan a ir en importaciones de lujo, que no se vayan a ir en fuga de capitales, que no se vayan a ir en viajes al exterior. En Venezuela ha atravesado y sigue atravesando una emergencia humanitaria compleja, y la primera prioridad en el uso de recursos tiene que ser atender esa emergencia. Pensando en la gente, es una frase que se repite como un leitmotiv en este trabajo de investigación. ¿Cuáles piensa usted son hoy las prioridades de la gente en Venezuela? Bueno, la primera prioridad de la gente es la alimentación, y la alimentación de las familias y la alimentación de sus hijos. O sea, el no poder, en muchos casos, mandar a los niños a la escuela porque los niños tienen hambre, esa tiene que ser la principal prioridad de cualquier esfuerzo de políticas públicas. También tenemos un problema de servicios públicos muy fuerte. O sea, nosotros tenemos limitaciones muy fuertes en términos de provisión de electricidad, de agua, de todos los servicios que debería estar llevando a cabo el sector público, y ahí también hay que entrar en un trabajo de rehabilitación de infraestructura. Tenemos un problema a nivel de los hospitales y los servicios de salud. Tenemos todavía un problema en la provisión de medicinas, pero además en la misma dotación de los hospitales, donde las familias, efectivamente, la mayoría de las familias simplemente no tienen acceso a un sistema de salud digno porque los hospitales no tienen los equipos, no tienen el personal. Entonces, ese es otro problema que hay que corregir, problema de infraestructura en las escuelas, para que las escuelas puedan tener los servicios básicos, incluyendo poder proveer la alimentación a los niños para que los niños puedan obtener una buena educación. Ese es el tipo de finalidades, de objetivos a los que tiene que estar dirigido la utilización de cualquier recurso adicional que entre a este país. Estaba viendo proyecciones que se dan desde distintos puntos acerca de cómo funcionaría la reactivación del aparato productivo en materia petrolera, y se está hablando de cifras muy importantes. ¿Qué cifras consideran ustedes serían las que se estarían manejando como posibles ingresos en esta eventual reactivación de la industria petrolera? Sí. Hay un rango bastante amplio que depende de cuánto puede aumentar la producción petrolera. Entonces aquí hay una incógnita que se irá dilucidando a lo largo de los próximos meses, que es, primero, cuál es la posibilidad de reactivar la producción petrolera, de traer nuevas maquinarias y equipos, y de traer inversión extranjera, porque PDVSA sigue enfrentando un problema de liquidez muy fuerte, y gran parte de estos insumos van a venir solamente a través de la inversión extranjera. Ya se han comenzado a dar algunos acuerdos. Ahora, nosotros estimamos un rango que es bastante amplio, pero nuestro pronóstico central, digamos, es alrededor de 10.000 millones de dólares al año. Eso es asumiendo que se logra un aumento en la producción petrolera de 255.000 barriles diarios, que es un escenario relativamente moderado para un levantamiento de sanciones. De todos modos, aún en ese caso, estaríamos hablando de más del 10% de Producto Interno Bruto en ingresos adicionales anuales. Eso, por lo tanto, debería tener un efecto expansivo muy fuerte sobre la economía. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Matutina. Francisco Rodríguez, director de la Fundación Petróleo por Venezuela y profesor de la Universidad de Denver. Muchísimas gracias, Andrina, por la invitación. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos un excelente día. Los dejamos de inmediato con la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Será hasta la próxima. Chao. Entrevista Matutina